brazos y su calor, todo el calor del momento. Luego de todo su amor, que se hizo vapor, luego viento, que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino, mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, mientras el vino canta. A mí esa parte, cuando dije una cosa u otra, financiamiento a partir de financiamiento privado sobre garantías, ¿verdad?, estatales, cerca de 500.000 empresas. Eso es un momento, básicamente, en algún momento se pensó en retirar estos programas de garantía. Hoy día la visión es más bien mantenerlos como una política permanente. Entonces creo que lo menciono porque es la posibilidad de efectivamente generar acceso a financiamiento con muy buenos resultados, con muy bajos niveles de morosidad, muy buenos niveles de cumplimiento a sectores que habitualmente no tienen acceso a financiamiento, a partir de políticas que son bastante inteligentes y que han permitido un récord histórico en términos de acceso a financiamiento de empresas que habitualmente no accedían al financiamiento. Así que creo que este tipo de innovaciones, facilities orientados al desarrollo de proyectos específicos, la posibilidad de escalar programas de garantías parciales para créditos son herramientas fundamentales para movilizar el financiamiento hacia sectores que habitualmente son considerados de alto riesgo para el sector financiero tradicional. Muchas gracias, Daniel. Ejemplos muy concretos y enfocados. También muchas gracias por el último ejemplo que diste, efectivamente, sobre el uso de garantías. I will now ask Rafael to answer a specific question on how you have been promoting projects for sustainable development, specifically in El Salvador, and also what you believe are the main elements to develop financial tools focused on agriculture and sustainable development. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Estoy aquí como presidente de Banco Agrícola. Banco Agrícola es el principal banco de El Salvador, pero más importantemente somos parte del grupo Bancolombia, que tiene operaciones en El Salvador, Panamá, Guatemala y Colombia, que está listado en los mercados de capitales, está en la Bolsa de Valores de Nueva York, y atendemos con nuestros bancos de última milla, es decir, que tenemos clientes de carne y hueso en las comunidades. Atendemos 30 millones de clientes en la región, tenemos 34.000 empleados y 30.000 accionistas aproximadamente. Es importante esto de la última milla, puesto que al estar en las comunidades, al tener cara a cara con los clientes, tenemos presencia y escuchamos y entendemos las necesidades de las comunidades, intercambiamos experiencias y tratamos de hacer el desarrollo sostenible realidad ya en el campo. Así que de las finanzas, río abajo, hasta la última milla que logramos dispersar en las comunidades y en los proyectos en todos los países. El banco ya tiene, en realidad tiene un bagaje importante en los temas de sostenibilidad. Hace 12 años estamos en el Dow Jones Sustainability Index, que fue nuestra incursión para entender las mejores prácticas de sostenibilidad, las métricas, los modelos y especialmente los modelos de negocio que son relevantes para la sostenibilidad. De ahí al 2020, el banco decide no tener una estrategia de sostenibilidad, sino decir que la sostenibilidad es la estrategia, y en ese momento declaramos un propósito muy sencillo de promover desarrollo sostenible para lograr el bienestar de todos,
con 3 pilares: fomentar la inclusión financiera, fortalecer la competitividad y el tejido productivo, y finalmente construir ciudades y comunidades sostenibles. Acompañando a este propósito y este foco estratégico, también pone una ambición de 130 billones de dólares, o sea, US billions, ¿verdad? No billones españoles, sino que 130 billones de dólares en 20 años a desembolsar del 2020 al 2030. Llegamos a El Salvador. Afortunadamente tenemos la oportunidad dentro del grupo de no solamente hacer desarrollo sostenible en un país, sino que en 4 países, y este traspaso de conocimiento llega a la región. En Banco Agrícola se ha hecho realidad en temas que hemos acompañado por las multilaterales de construcción sostenible y de construcción affordable, que se pueda pagar para las capas medias y bajas de la población. En segundo lugar, energía, eficiencia energética y generación con fuentes renovables. Y tercero, las pequeñas y medianas empresas, especialmente aquellas lideradas por mujeres. Hemos logrado ser el líder en el financiamiento privado de energía sostenible en El Salvador y también en el acceso de crédito e inclusión financiera de las pymes. ¿Qué hace un grupo financiero como este? Contribuye el conocimiento específico. La difusión de conocimiento de sostenibilidad es un tema importante, especialmente hacia los países más pequeños. El tema de agricultura sostenible, el entendimiento de las certificaciones de sostenibilidad y finalmente también las prácticas de inclusión financiera, especialmente la inclusión financiera digital, de lograr que los productos que han tenido un éxito en Colombia también permeen la región y podamos llegar a más ciudadanos. Creo que hay 2 problemas endémicos en América Latina. 1, la falta de inclusión financiera, y 2, el alto grado de informalidad. A través de la inclusión financiera se logra por lo menos atacar estas 2 huellas. Mencioné anteriormente el índice de Dow Jones, que ha sido una manera de replicar estas prácticas y de ir ascendiendo, no solamente en temas de sostenibilidad, sino que más genéricamente en los temas de ESG y de exportar buenas prácticas a la región. Finalmente, atándolo con los temas de financiamiento, que creo que son relevantes, el grupo empezó a hacer sus primeras operaciones de financiamiento atado a sostenibilidad allá en el año 2016. El grupo ha evolucionado. Creo que hay varios aspectos importantes a señalar en esas emisiones de bonos y colocaciones que se han hecho. En primer lugar, cómo ha evolucionado de ser colocaciones privadas a entidades multilaterales. Y aprovecho el comercial para agradecer a BID Invest, también a la IFC, ¿verdad?, que han acompañado estos esfuerzos de colocación de colocaciones ligadas a la sostenibilidad. Se ha también evolucionado de use of funds, use of proceeds, o sea, de una categoría genérica que era que estos recursos iban a ser destinados a la sostenibilidad, a KPIs definidos con métricas de impacto, también de operaciones más temáticas, específicas, SMEs, género, pues a operaciones que tienen multicomponentes, que van enfocados hacia varios temas a la vez. Y 4, a medida que vamos migrando hacia temas más difíciles, migrando de energía y SMEs, que creo que se ha escalado muy bien en el sector privado en América Latina, hacia temas mucho más difíciles y por eso son interesantes, como la agricultura sostenible y el uso del agua en nuestros países. Y ahí ve uno un componente muy importante también de que hay un componente de conocimiento, de know-how, que es importante traer al financiamiento y que es también uno de los criterios que se vuelve fundamental para elegir los partners de financiamiento. Y como último punto, en esa evolución del financiamiento sostenible, también
a medida que uno entra en estos sectores más complejos, la necesidad de coordinación de las políticas públicas y privados, bancos de desarrollo, bancos privados, entidades financieras internacionales, para lograr un mayor impacto y lograr el cometido final. Bajo esa figura, el grupo ha financiado 1.800 millones de dólares, 1.000 millones en Colombia y curiosamente 800 millones en la región. Han logrado traer estos estándares de financiamiento y estos criterios de financiamiento hacia el desarrollo de la región centroamericana. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, muy interesante, y aprovecho también, dado que has mencionado Vidinvest, para compartir con la audiencia que tras nuestra recapitalización, pero nuevo modelo de negocio, el lema de Vidinvest ahora es Originate to Share. Y es muy interesante como concepto porque, digamos que se alinea perfectamente a lo que estamos buscando, es decir, una multilateral cuyo brazo se dedica a la financiación directa con el sector privado, es la primera que dice: lo que yo origino es para ampliarlo y movilizar todavía más recursos. Así que esperamos en el próximo foro, el 17 del próximo año, poder contar cómo nos va en este intento. Ahora sí, let me go to Rodolfo, our last intervention. And Rodolfo, we've been putting a lot of focus on the Caribbean. You've heard earlier that we are launching the Caribbean Development Dynamics jointly with IDB and OECD. And the question for you would be, you mentioned it actually in the lunch we had earlier, that connectivity is a challenge, both physical and digital in the Caribbean. So how can we mobilize resources and the vast funds we know that exist to tackle these challenges in the Caribbean? Thank you. Bueno, muchas gracias primero por la invitación y agradezco la oportunidad que tuve de saludar aquí a don Enrique. Bueno, en primer lugar quiero comenzar con una estadística que escuché la semana pasada que trata acerca del alcance que han tenido los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe. Que la noticia era de CEPAL y hablaba de que estábamos por el orden del 22%. No sé cuántos de ustedes han internalizado eso, pero toda agencia que se dedica al desarrollo debía de internalizar ese resultado. Porque de lo que estamos hablando es que precisamente lo que hemos hecho para lograr que todos estos países realmente alcancen esos objetivos de desarrollo sostenible no es suficiente. Entonces nos lleva a hacer un poco de análisis, quizás un poco más profundo, de cuáles son las raíces de esto. Sí, muchos argumentan que el tema de COVID, el tema de la inflación generada por los conflictos militares, por la geopolítica cambiante, pero hay una realidad de fondo, y que explicaba yo más temprano en algunas de las reuniones. No existe una estrategia regional. Nosotros, cuando apuntamos herramientas financieras para resolver problemas individuales de los países, y no solamente de todos los países, sino los países miembros de mi organización, porque así es como funciona la banca de desarrollo. Yo voy a trabajar con mis países miembros, así está CAF, así está el CDB, así está el Banco Mundial, así está BID, etc. Entonces, al final tenemos una suma cero, porque en efecto habrá algunos países que tienen más herramientas financieras para resolver sus problemas, pero el que está al lado, al final de cuentas no las tiene, y empieza la migración. Porque esa es la otra cosa, todo esto está relacionado. Un país que tiene eventualmente muchas mejores prospectos, entonces la gente fluye y se va. Los que no encuentran lo que necesitan en su país, se van a otro. Tenemos colas, yo soy panameño, ustedes sabrán la cantidad de gente que está pasando por Panamá,
buscando un mejor futuro hacia el norte. Eso no es un problema sencillo de resolver. Esta mañana hablaban de que por qué en el tema del Caribe no se incluía el tema de innovación y de patentes, etc. Y yo les soy franco, en esa región yo he conocido gente muy capaz, muy inteligente, pero que migran. Migran porque sencillamente no encuentran las oportunidades en sus países. Gente muy educada. Entonces, la pregunta es, ¿seguimos haciendo lo mismo para obtener los mismos resultados? O sea, yo pienso que el tema de conectividad es uno que ya he mencionado, pero lo voy a ratificar nuevamente. No se puede mejorar la conectividad de un país sin tomar en consideración los demás. Y no se puede mejorar ni desde el punto de vista físico ni desde el punto de vista digital. O sea, tenemos nosotros que diseñar una estrategia regional para que en efecto esa conectividad esté conectándose, como dicen en inglés, it takes two to tango, en este caso it takes todos los países para que funcione. Yo nunca olvido cuando era vicepresidente ejecutivo de la Autoridad del Canal de Panamá que me tocó justificar el proyecto de ampliación del canal. Más allá de lo que el proyecto iba a generarle de beneficios a la ciudad, a Panamá como república, nosotros analizábamos cómo beneficiaba eso el comercio internacional. Y la explicación económica, y no solamente desde el punto de vista de economías de escala que generaba el buque más grande, sino también la reducción de emisiones. Y todo ese ejercicio lo hicimos para que toda la banca internacional se diera cuenta de que este era un proyecto que beneficiaba al mundo entero. Me preguntaban cómo está el problema del agua. El problema del agua es parte de la crisis climática, ¿verdad? Y nosotros tenemos que comprender que esa afectación que se dio en el Canal de Panamá por falta de agua le ha causado una alza de costos de logística y de transporte al mundo entero. Entonces, tenemos que ver esto desde un punto de vista interrelacionado. O sea, nosotros lo que hacemos en un país no puede hacerse solo en ese país. Y el tema de conectividad, hablaba yo más temprano en una bilateral que tuve con la señora González del BID, que nosotros necesitamos desarrollar una estrategia de transporte marítimo, logística y de transporte aéreo también. Porque no podemos atacar esos problemas solamente con los países miembros de un organismo o del otro. Y así es como lo he planteado también en OCDE, necesitamos nosotros ver esto desde un punto de vista mucho más amplio, porque para poder conectar a cualquier país, por más pequeño que sea, que se define dentro de los problemas que es muy pequeño, no tiene demanda, no tiene población, no tiene realmente suficiente economía de escala para atraer o un buque grande o un avión grande, pues sencillamente tenemos que buscar la solución porque precisamente tiene que quedar conectado con las rutas principales. Pero si la solución solo la voy a buscar a través de herramientas financieras que me vayan a orientar a un desarrollo de una infraestructura en un país específico, como lo hemos visto, aquí hay herramientas financieras dirigidas a un país para que tenga un mejor puerto, sin tomar en consideración si los buques van a llegar o no. Y así mismo lo vemos con los aeropuertos. Y tenemos elefantes blancos en muchos de nuestros países, que sencillamente no encuentran después la demanda que los sustente, que justifique el pago de esa deuda. O sea, cuando yo hablo de que necesitamos hacer una estrategia regional, apuntando precisamente no solamente al tema de transporte de físico, sino también digital, porque el tema digital va más allá. Para poder nosotros desarrollar una estrategia digital, tenemos que tener los procesos homogéneos, porque la estrategia digital va a llevar la información y va a fluir la información del comercio, de migración, de aduanas, etcétera, entre los países. Eso no se puede resolver a nivel de un país, eso tiene que resolverse a nivel de todos los países en los que se espera que haya mayor intercambio intrarregional.
Entonces, desde ese punto de vista, yo llamo a los organismos de desarrollo multilaterales a que piensen más allá de la membresía y estén dispuestos a apoyar el desarrollo de estrategias regionales que tengan que ver no solamente con comercio y con turismo y con inclusión y con todo el tema de las pequeñas y medianas industrias. Todas ellas en su conjunto forman un ecosistema y ese ecosistema tiene que poder conectarse entre sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo, por recordarnos, creo que una vez más, la importancia de la coordinación y de tener una visión de integración, pero también que una a los países, ¿verdad? Tanto en las oportunidades que tienen, los retos y la búsqueda de soluciones, y como cada actor, ¿no?, está llamado a jugar un papel. De vuelta aquí creo que nosotros, las agencias de desarrollo, los multilaterales, la OECD, estamos, digamos, también con eventos y coloquios como estos, intentando, ¿verdad?, sentar todos alrededor de una misma mesa. Se nos está acabando el tiempo, so I will just ask one last effort for our panelists that were wonderful. 30 seconds each. In the same order you just gave us your interventions. Your final highlight on this session, I will not say on whatever you want, but on this session, please. I'm not sure if Renata is still connected. Yeah, she's connected. And okay, Renata, please, 30 seconds. Thank you. Thank you, Fatia. Well, my main takeaway from this panel and the message that I think we should all think about is that the development challenges are multiple, complex, and costly, especially with climate change. It is imperative that policymakers think outside of the box to provide creative financial solutions to meet those challenges, as it is also fundamental, in my opinion, that governments, international organizations and private sector act in synergy to implement those solutions. Innovative programs to increase the mobilization of resources for development are ways to move forward towards the priority goals of fighting inequality and promoting sustainability. Thank you, Fatia. Thank you, Renata. Félix? Sí, rápidamente dos ejemplos, utilizando algunos de los que hemos visto en el panel. Daniel, tú has hablado del ejercicio de hidrógeno verde que hemos hecho junto con Chile, la Unión Europea, el BID, en fin, varios actores. El problema que tenemos en Chile ahora es todo el mundo va a empezar a producir hidrógeno verde y a quién se lo vende. Porque al final de la movilización de recursos de desarrollo y de recursos financieros, alguien tiene que vender y alguien tiene que comprar algo. Tiene que haber un negocio para que sea sostenible. Y tiene que ser un negocio que nosotros queremos que tenga un objetivo de política pública. Pero alguien tiene que comprar el hidrógeno verde. ¿Quién lo va a comprar? ¿Dónde está la esencia de la transición que defiende la Unión Europea? Es que no es la Unión Europea la única que va a comprar hidrógeno verde. Nosotros lo que queremos es que América adopte una industrialización que esté basada en su propia producción de recursos, de manera que produzca recursos para sí misma. Porque uno de los temas que todo el mundo, cuando yo voy a América, todo el mundo me dice la palabra hub. Todo el mundo quiere ser un hub. Y esto no es la integración regional. La integración regional es que todo el mundo, como intentamos en Europa, unas veces mejor y otras peor, cada uno se especializa en un hub distinto, porque si no, nos estamos compitiendo unos con los otros. Y este es el otro tema que nosotros queremos ver cada vez más en América. ¿Qué tipo de industrialización quiere América para hacer qué? Por ejemplo, en Barbados, y vamos a la otra cara de la moneda, también vamos a invertir para producir hidrógeno verde, para uso en Barbados. Lo que sucede es que el precio es desorbitado. Y entonces, si yo lo miro con una planilla en el mercado, a mí todo el mundo va a decir, se os ha ido la cabeza en la Comisión Europea. Pero nosotros estamos dispuestos a pagar la diferencia de precio porque lo que queremos es empujar la transición verde y lo que queremos es empezar a meter poco a poco esta transición. Y esta transición cuesta y hay que pagarla.
Y esto es un poco lo que estamos intentando buscar, cómo esos mecanismos del pasado, que también, por ejemplo, ha dicho Tomás, pero también ha dicho Amélie, cuando han hablado de la gran visión mundial, cuando uno aterriza, sí, está muy bien, pero si esto supone que mis consumidores de energía van a pagar un 30% más por esa misma energía, como diríamos en España, yo paso. Pero claro, es una energía que a medio, largo plazo no es más cara, que es muy resiliente, sobre todo en un entorno, digamos, de desastres naturales, y que además tiene la ventaja de que es una energía limpia, constante y, como digo, a medio plazo barata. Pero el precio de entrada es muy caro. Y esto es lo que yo creo que nosotros tenemos que empezar a trabajar, que es lo que estamos haciendo en Chile y en otros muchos países de América del Caribe. Gracias. Muchas gracias, Félix. Amélie. Moi, je voulais conclure sur ce que j'appelle le mythe du dérisking, parce que c'est un mot qui est beaucoup revenu, et je pense que c'est un mot qui est un mot dangereux, parce qu'il vous donne à penser qu'on pourrait, avec des mécanismes financiers, faire disparaître, comme le magicien, vous voyez, le risque. En fait, tout projet financier a un risque, c'est pour ça qu'il a un retour sur investissement, parce que s'il n'y avait pas de risque, il n'y aurait pas de retour sur investissement. En revanche, ce qu'il faut qu'on ait, c'est des mécanismes de partage du risque. Donc je pense que dans nos discussions, il ne faut pas qu'on parle de dérisking, mais de risk sharing en anglais, et qu'on positionne les différents types de risques selon les différents profils. Que les banques multilatérales, que la Banque mondiale, que MIGA portent le risque politique, c'est leur rôle. Que les acteurs financiers portent le risque du projet, c'est leur rôle. Qu'un certain nombre de banques publiques veuillent porter le risque du temps long, c'est leur rôle. Et donc, je pense que dans nos discussions sur le financement du développement durable, il nous faut réfléchir à des mécanismes efficaces de partage de risque et pas de dérisking, parce que sinon, on s'invente des mythes. Pour qu'on partage bien ce risque, il nous manque quelque chose, collectivement, c'est une bonne notation du risque. Du risque climatique, qui n'est pas pris en compte aujourd'hui dans notre régulation financière correctement. Du risque, comme je dis, comme c'est Marc Carnet qui dit ça, donc je le cite, « There is no AAA without a planet ». Il n'y aura pas de AAA si la planète va de crise en crise, donc il faut quand même qu'on soit conscient de ça. Et il faut que les agences de notation, et je le dis avec beaucoup d'amitié pour elles, qui sont les gens les mieux cachés du monde, très difficile de les avoir sur un panel, très difficile de savoir ce qu'ils font, tout est indépendant. Enfin, à la fin, tout notre système financier, tout notre système économique dépend d'elles. Que ce soit du côté des banques publiques de développement, des banques multilatérales, que ce soit du côté des acteurs financiers. Et donc, je pense qu'il y a un acteur, si on veut bien partager les risques, si on veut le positionner là où chacun peut porter ce risque, il faut qu'on travaille avec eux, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un secteur qui est peu régulé, honnêtement peu transparent, qui lie beaucoup le risque des projets au risque des pays. Et dans beaucoup d'endroits, si vous regardez, beaucoup de projets portés par les banques multilatérales de développement ont beaucoup moins fait défaut que les pays où ils sont implantés. Donc toute la logique qu'un pays fait moins défaut qu'une entreprise qui fait moins défaut qu'un projet, ça marche en France, ça ne marche pas dans beaucoup de pays en développement. Et donc ça me semble être une pyramide du risque et un mythe qu'il nous faut collectivement regarder en face, parce que sinon on se berce d'illusions. Et je pense qu'on est en train de passer beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à faire des choses qui, in fine, ne fonctionneront pas et potentiellement seront contre-productives. Donc ça, le mythe du dérisking, je pense que collectivement, c'est souvent quand on parle de ça, on parle de risk sharing. Et c'est ça, à mon avis, il faut qu'on organise bien. Bueno, me encantaron los comentarios previos, no sé si lo que voy a decir es un aporte adicional. El problema del desarrollo sustentable no es inicialmente un problema de financiamiento. Y por lo mismo, buena parte del financiamiento es una etapa que de alguna forma tiene que estar ligado a otras cosas, como por ejemplo políticas públicas a nivel de regiones, de países. Tiene que estar ligado a una articulación de actores. Y después, eventualmente, está el tema de cómo yo soy capaz de liberar o movilizar el financiamiento para que se cumplan esos objetivos que en definitiva están fuertemente empujados por las políticas públicas, la regulación, la articulación que se requiere. Y voy a dar ejemplos
muy concreto. Bueno, de alguna forma Félix ya dio uno muy concreto. Es a partir de una definición de política lo que hace financieramente viable, lo que transforma en algo que es privadamente bancable, por ejemplo, la posibilidad de desarrollar una industria que efectivamente ayuda a la sostenibilidad de los países y eventualmente de parte del planeta. Pero hay un ejemplo muy concreto. En Chile, por ejemplo, hay un compromiso del país muy fuerte con la descarbonización y la transición. Y eso se refleja en cosas muy concretas como, por ejemplo, una política de transporte público muy agresiva. Y en Chile, efectivamente, se ha ido cambiando el parque de buses de manera muy rápida y muy eficiente. De hecho, hoy día Santiago de Chile es la ciudad del mundo que tiene la mayor cantidad de electromovilidad en transporte público en el mundo, en conjunto con algunas ciudades chinas. Y eso viene de una regulación que está vinculada con cómo se licitan, por ejemplo, las cosas, una implementación de esa regulación en donde el financiamiento concurre. De hecho, en esto somos socios con BidInvest y con el Banco Mundial, parte importante del financiamiento para implementar el recambio del transporte de buses a un transporte eléctrico está financiado en conjunto con los multilaterales. Ahí hay de nuevo la importancia de esta articulación. Y yo estoy de acuerdo con Amélie, que parte importante de la ecuación, de alinear la sostenibilidad ambiental y social con la rentabilidad financiera, está asociada con el tema de cómo se comparte el riesgo o cómo se mitiga el riesgo. Y creo que en ese contexto, en este contexto de una gran complejidad, de desafíos de gran escala, los multilaterales y las organizaciones de desarrollo juegan un rol muy importante, que de alguna forma es una era en donde este tipo de instituciones van a jugar un rol muy importante porque efectivamente la complejidad de los objetivos y esta necesidad de articulación, y además de la mirada larga, de la posibilidad de efectivamente mirar este problema a 25, a 30 años, a la mirada paciente, es algo que está en la naturaleza de estas instituciones de desarrollo y de ahí la importancia que juegan hacia adelante. Termino con una nota. Dentro de los desafíos asociados con el desarrollo sustentable, me parece que el que es más difícil es efectivamente el asociado con la posibilidad de movilizar financiamiento para la adaptación, que es un problema muy crítico. Aprovecho de enviar mi solidaridad a Renata, y que afecta de manera muy sustantiva a América Latina. Y entonces eso lo planteo más bien como un desafío fundamental, cómo se generan las políticas públicas, la regulación y la articulación que permite efectivamente movilizar y acelerar el financiamiento hacia, por ejemplo, el problema de la adaptación al cambio climático. Muchas gracias, don Rafael. Sí, sin repetir algunos de los puntos que ya se han hecho, pero es necesaria una convergencia. Primero, la convergencia tecnológica de la escala necesaria para que las tecnologías eficaces para resolver los problemas de desarrollo y de sostenibilidad lleguen a los mercados en una manera costo efectiva. Tiene que ser una inversión masiva del sector privado para llegar a ese punto donde, como pasó en solar, ¿verdad?, donde ya es financiable privadamente y se pueden llegar a soluciones efectivas. El segundo es el de las políticas públicas, que también tienen que converger para delinear cuál es la avenida de tránsito hacia la sostenibilidad de los países para que se tenga tiempo para la adaptación. El tercero es esa también convergencia del financiamiento para el desarrollo. El tema de la crisis climática no es un problema de un país, es un problema mundial, entonces se tiene que también tener esa perspectiva desde el financiamiento para el desarrollo mundial. Y finalmente la convergencia desde el sector privado, que la oportunidad que hay ahí de no solamente impactar, sino que también de hacerlo de una manera rentable que satisfaga a los accionistas que han invertido en las empresas privadas, en los bancos y otras, también se logra. Entonces, el tamaño de la oportunidad es enorme, pero si necesitan converger esas cuatro, ir en la misma dirección y ojalá más pronto que tarde. Muchas gracias, Rafael. Rodolfo. Muchas gracias. Voy a redondear lo que dije con más o menos lo que se ha mencionado.
indicando que la fórmula de asociaciones público-privadas en nuestra región no está del todo comprendida, homogénea y aplicada. Para mí, el esfuerzo que se haga en capacitación, en formación y también en implementación de asociaciones público-privadas que sean efectivas y que sean exitosas es importantísimo. Porque yo sí no creo, muchos de nuestros países todavía tratan de administrar estas cosas desde el Estado. Buscar estas soluciones, pero hacerlas todas a través de empresas estatales o de servicios públicos que dirige y administra el gobierno. Yo, cuando hablo de transporte, cuando hablo de todo lo que es conectividad, inclusive digital, solamente pienso en asociaciones público-privadas. Pero para eso se necesita desarrollar institucional y legalmente los marcos que apliquen en los países y que sean homogéneos. Porque de esa manera es que se reparte el riesgo, de esa manera también se administra mejor la forma en que se estudian cada uno de los proyectos. Porque a diferencia, la mayoría de un proyecto, por ejemplo, que venga dirigido a que el gobierno lo desarrolle con financiamiento, préstamos, etcétera, al final del día la administración va a politizarse como la mayoría de los casos. Entonces, necesitamos implementar el concepto de asociación público-privada moderno, el nuevo, el que está ahora mismo en desarrollo y en aplicación en muchos proyectos en América Latina, pero no en todos. Yo diría que escasamente habrán 3 o 4, que algunos países han ido más avanzados que otros. Pero ese concepto es importantísimo, hacerlo homogéneo en toda la región y que se adopte, porque pienso que el desarrollo va a venir de la mano de la participación privada en muchos servicios públicos que al final de cuentas son los que mejores lo pueden operar, invertir, mantener y desarrollar innovación en ello. Muchas gracias, Rodolfo. Ahora sí, muchas gracias de vuelta a todos por las contribuciones. Each of you, from your different angle, contributed to a very complex question we had, but you all contributed, I think, very successfully and also opened up questions for further dialogue. So I invite the audience to give you a big applause. Thank you. Excuse me, there is a coffee break now, so you're invited to the coffee break. 10 minutes of Fatti salutare. Yo nunca lo conocí. No, estamos con el mismo. Voy a tirar una pieza.